predicar de tu palabra en esta hora. Querido amigo, toda aquella persona que nos escucha en esta plaza, que Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, escrito está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo a través de él. La palabra del Señor nos muestra que la única salvación que podemos encontrar es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La salvación proviene de Cristo Jesús, no de los hombres. La salvación viene de la fe en Cristo Jesús, no por ningún mérito humano, no por ningún mérito científico. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Y tanto amó Dios al mundo, tanto Dios ha amado tu familia, tu alma, tanto Dios te ha amado que dice las Escrituras que mandó a su Hijo para que muriera en una cruz. Lo golpearon al Señor Jesucristo, lo menospreciaron, lo humillaron, le injuriaban, y dice la palabra del Señor que Él murió, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios, está sentado en el poder del Altísimo, bendito sea su nombre. Y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque la promesa es del Señor Jesucristo, que si alguno escucha la palabra de Dios y se confiesa a sí mismo pecador, se reconoce pecador, confiesa sus pecados delante del Altísimo Dios del cielo, tendrá recompensa de él, dicen las Escrituras. Tanto así que el Señor Jesucristo entrará a tu corazón, cenará contigo y tú también cenarás con él. Qué maravilla que el Señor se ha preocupado tanto por los pecadores. Qué maravilla que un Dios santo, humilde, gloria sea su nombre, se haya tanto interesado en los pecadores, porque muchos hombres dicen, bueno, yo soy líder, pero nada más se interesan en los más inteligentes, y los más ignorantes, dicen ellos, los dejan a un lado. Pero Dios no es así. Dios dice que de lo vil y menospreciado del mundo, ahí tomó Dios. De lo que no vale para el mundo, ahí tomó Dios a aquellas personas. Y aquellos que no valen según la gente, Dios se glorifica a sí mismo ahí. Porque está escrito en la palabra de Dios que todos aquellos que se acercan a Dios son humildes. No es que tengan mucho dinero, no es que tengan mucha fama mundana, pero dice la palabra de Dios que es humilde. Una cosa tan importante que muchas veces estas personas de hoy en día ya no son humildes. No son humildes ni con ellos mismos, ni con sus padres, son desobedientes a los padres. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios dice que hay que ser humildes para reconocernos a sí mismos pecadores. Hay que ser humildes para reconocer que Dios es el que gobierna, no el hombre al hombre mismo. Porque el hombre tiene que ser gobernado por los principios bíblicos. Los principios del amor, la paz, la benevolencia, gloria sea al Señor. Esos principios bíblicos hoy en día, año 2022, todos se han desplazado. Ya nadie tiene respeto por las cosas de Dios. Oiga, antes todavía había personas que decían, bueno, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y yo la respeto, pero hoy en día agarran una hoja, lo que hacen es un churro de marihuana y se lo fuman. ¿Qué tipo de respeto es ese? ¿Qué tipo de respeto dice tener a Dios y el mismo fornicario, adúltero, mentiroso, dice que va para el cielo, mintiendo, haciendo maldad, menospreciando a los que predican? De esa manera no se alcanzan las glorias del Dios. ¿Se alcanzan de qué manera, predicador? Siendo humildes, reconociendo que soy un falto delante de Dios, reconociendo que en mí no hay nada bueno, porque dice la palabra del Señor que por naturaleza somos hijos de la ira, que por naturaleza usted y yo despreciamos las cosas de Dios.
que por naturaleza usted y yo no queremos nada de lo bueno. La santidad es algo que no se habla tanto en estos tiempos. Incluso hay templos evangélicos, templos donde antes se predicaba buena doctrina y hoy en día ya son una cueva de ladrones. Ya la santidad se ha dejado a un lado. ¿Por qué? Porque la santidad no le gusta al hombre. ¿Y predicador, qué significa santidad? Mire, yo le explico. La palabra santidad es una palabra que proviene de la raíz santo, que significa apartado de. ¿Apartado de qué? De las cosas malas, pues. Apartado de la mentira, del homicidio, apartado de todas las cosas malas que en algún sentido le quitan la gloria a Dios. Esa es la santidad, apartarse a Dios, apartarse para escuchar su palabra, apartarse para santificarse en la palabra de Dios. Hay tanta gente que dice ser evangélico, hay tanta gente que dice ser apostólico, hay tanta gente que dice ser cristiano, pero nada más lo dice de boca para afuera porque para adentro hay, como dicen las escrituras, sepulcros blanqueados. A la verdad afuera son bonitos, hermosos, limpios y perfectos, pero dentro de su corazón dice que están llenos de huesos de muertos, llenos de hipocresía, de mentira. Gloria sea al Señor. Oye, querido amigo, yo le vengo predicando a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Si hay algún pecador que me escucha y se reconoce a sí mismo pecador, confiesa su fe en Cristo Jesús, Dios tiene una promesa para usted. ¿Cuál es la promesa? Esta es la promesa, dijo el Señor, que Dios mandó a su Hijo para que ninguno de los pecadores se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra del Señor promete una cosa que no se puede comprar. La vida eterna, querido amigo, es una bendición que usted no lo puede llegar a comprar. Porque incluso usted, siendo en un ejemplo el hombre más rico del mundo, no podrá comprar la salvación por dinero. La salvación viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Todas las personas que se declaran a sí mismos culpables y piden perdón a Dios, Él tendrá misericordia, porque escrito está en el libro de Isaías capítulo 55 y versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea el nombre del Señor. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque no solamente le va a ofender, le va a perdonar las ofensas que usted se hizo a sí mismo, a su familia, a su pareja, a sus hijos. Hay gente en el Evangelio que entra entre las filas del ejército de Dios, que eran de lo peor en el mundo, pero encontraron esperanza en Cristo Jesús. Así como dice la palabra del Señor, allá había un valle de huesos secos y secos en gran manera. Pero más ahora, revividos por el poder de Dios, revividos por el Espíritu Santo de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la salvación del hombre, la salvación que procede de las sagradas y eternas escrituras, la salvación que procede de Cristo Jesús. La salvación es algo muy importante. No ha sido la primera vez, ni tampoco será la última vez que me pare aquí predicando de la salvación. Predicamos la vida eterna en Cristo Jesús. Predicamos el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Predicamos la buena vida en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Porque dice la palabra del Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios, mejor dicho, segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Dice la palabra del Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal, dice la palabra del Señor,
donde estará Cristo mismo juzgando las obras de los hombres, sea bueno, sea malo, sea cristiano o que no lo sea, sea que haya leído la palabra de Dios o que no la haya leído, sea que se gozó al escuchar la predicación o quizá se enojó por la predicación, no importa, usted y yo estaremos delante del trono celestial. El tribunal de Cristo está destinado para todos los hombres que nacen en esta tierra. O sea, aquí la pregunta no es que si vamos a ir o no, porque siendo bueno o malo iremos. La pregunta será, ¿qué diremos de nosotros mismos cuando estemos delante de Cristo Jesús? El Cristo de la gloria no le puedes mentir. El Cristo de la gloria no le puedes menospreciar, no le puedes decir una mentira. Porque escrito está en la palabra del Señor, en el Apocalipsis dice la palabra de Dios que sus ojos son como llamas de fuego, de su boca sale una espada de doble filo. Conoce tus pensamientos y también las intenciones del corazón. A Cristo Jesús no lo puedes engañar. Como vulgarmente allá en el mundo dice, no le puedes chorear. Porque ¿sabes qué? Cristo sabe todo tu vida. Sabe cuando has pecado en la luz y también sabe cuando has pecado en la oscuridad. El problema no es preguntarnos si vamos a ir o no, porque indiscutiblemente está establecido por Dios que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, que hay que preocuparnos por lo que vamos a decir ese día. ¿Qué le va a decir al Señor? Señor, yo no escuché una predicación pura. ¿O qué le vas a decir? Señor, yo nunca conocí qué significa o qué era tener en las manos una Biblia. ¿O qué le vas a decir? Señor, pero es que a mí nadie me predicó. ¿O qué le vas a decir al Señor? Perdón, pero Señor, no tuve tiempo para ti. ¿O qué le vas a decir al Señor? Señor, pero yo tenía mucho trabajo y los domingos no me acercaba a la iglesia. ¿Qué le vas a decir? Porque excusa delante de Dios nadie la puede poner. Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso. Todo lo conoce, todo lo sabe, en todo lugar está. Cristo Jesús es tan amoroso. Porque Cristo es bueno. Si Cristo fuera malo, y tú siendo pecador, y yo siendo pecador, me hubiera matado, me hubiera aborrecido, me hubiera condenado al infierno. Pero Cristo Jesús en su misericordia me vio a mí, que soy un hombre pecador, y dijo, de él tengo misericordia, lo voy a usar para mi gloria. Porque a lo mejor yo era un pecador más grande que tú, pero Cristo me salvó, Cristo perdonó mis pecados. Por eso predicamos con esta fuerza, porque solamente en Cristo hay salvación. No nos avergonzamos del Evangelio. Libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, primeramente al judío, porque dice la palabra de Dios que la salvación viene de los judíos, pero también después para los griegos, para los gentiles, para los que no son de la tribu de Israel, también hay salvación. Alguien escucha que estamos predicando de salvación y en su corazón nace un enojo, en su corazón nace un odio hacia nosotros. Ok, no hay problema, si quieres abofetearme, hágalo. Pero yo seguiré predicando a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que murió por mis pecados y al tercer día resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Dicen las Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al pecador, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Usted y yo
Mientras estamos cortando la cebolla, nos duele cuando nos cortamos un poquito con el cuchillo. ¿Se ha preguntado qué es lo que sintió el Señor Jesucristo cuando le pusieron una corona de espinas por tus pecados? Tú no lo hubieras soportado, yo tampoco. Pero Cristo Jesús, por su amor a mí, porque yo era un pecador, yo decía, yo no necesito a Dios, yo era ese que despreciaba la salvación. Cristo Jesús, Cristo vive. Cristo Jesús tomó la cruz y pagó ese precio por amor a ti y por amor a mí. No vaya pensando que Cristo Jesús te odiaba o a lo mejor te despreciaba, por eso es que tomó la cruz. Más bien es por amor a ti. Porque está escrito en el libro de Hebreos que siendo ministrados por un sumo sacerdote perfecto, sin mancha ni pecado. ¿Qué significa eso? Hablando de Cristo Jesús, dice que Jesús nunca pecó. Entonces, ¿por qué tuvo que ir a la cruz del Calvario? Por amor a ti, pues. Porque esa cruz era para mí. Esa cruz era para ti. Porque delante de Dios nosotros tan solo con los 10 mandamientos nos encontramos culpables. Porque has tomado el nombre de Dios en vano. Porque has hecho otros dioses que no es Jehová el Señor. Porque has matado, adulterado, porque incluso has menospreciado a tu prójimo. La palabra de Dios dice que nosotros todos somos pecadores. Ese precio lo hubiera pagado yo, pero Cristo me amó. Cristo me dio de su rescate. Cristo me salvó. Dice la palabra de Dios que ese sacrificio era perfecto, agradable delante de Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 53, menospreciado y abatido, lo dimos por menospreciado de Dios. Vimos su rostro y nada había bueno en él. Le dimos la espalda al Maestro. Por sus llagas fuimos todos nosotros curados. El castigo de nuestra rebelión fue sobre él. Y dice la palabra de Dios que Dios lo humilló. Dios tomó a su propio hijo y lo entregó a la cruz del Calvario. Incluso Jesucristo, orando unos minutos antes de que lo arrestara, le dijo: Padre, ojalá pasases esta copa de la ira de Dios a un lado, no la quisiera tomar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa copa seguía ahí. Y dijo el Señor: ok, por amor a los pecadores la tomo. Por amor a los pecadores tomaré esta cruz porque los amo en gran manera. Lo que pasa hoy en día es todo lo contrario. Los pecadores escuchan de Jesús y dicen: ¿y quién es ese? Tal como el faraón que dijo: ¿y quién es Jehová el Señor para que yo le obedezca y deje ir a su pueblo al desierto y que le adore? ¿Quién es ese? Dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús, porque es mejor confiar en Cristo Jesús que en los príncipes. Es mejor confiar en Jehová el Señor que todos los poderosos de esta tierra. Hoy en día hay tanta gente que se ha levantado, dice: yo conozco de Cristo, yo te apoyo, ven a mí, yo te voy a dar salvación, vida eterna. Pero la salvación, según la palabra de Dios, viene de Jesucristo mismo. Nosotros no le decimos a los hombres que son salvos, les decimos cómo deben de ser salvos. Esa es la palabra de Dios. Dios ha amado en gran manera a los pecadores. Es que no veo ningún pecador, véanme a mí. Yo antes lo era y ahora predico a Cristo. O sea que Dios sigue vivo, gloria a Dios.
Por eso es que nosotros los pentecostales decimos que solo Cristo vive. Amén. Solamente Cristo vive. La salvación del hombre, querido amigo, es un tema muy delicado. Ya lo hemos abordado por varias semanas y lo seguiremos diciendo. Porque si usted no se preocupa por su salvación, yo sí me preocupo por la suya. Yo sí me preocupo por dónde va a terminar usted. Hace pocas semanas atrás estábamos compartiendo del rico y Lázaro y predicábamos un poco acerca del rico que tenía grande muchedumbre de beneficios en la tierra, pero cuando murió llegó a un lugar donde dice la palabra del Señor que con sola la punta del dedo mojada pedía agua en la lengua. Y también escuchábamos un poco de la palabra de Dios. Al lado de él estaba un mendigo que se llamaba Lázaro, el cual no tenía dinero, fama, poder, ni riqueza, ni familia, pues. Y dice la palabra del Señor que cuando murió, él llegó, dice la palabra del Señor, él llegó a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Y Abraham le dijo al rico: hijo, en la tierra, mientras vivías, tenías muchos beneficios, muchas bendiciones, pero este Lázaro, el que comía de las migajas, él también tuvo penalidades y cuando murió vino al gozo del Señor. Predicador, nunca he escuchado una palabra parecida porque parece que hoy en día los líderes religiosos ya no predican palabra de Dios. Hoy en día los líderes religiosos predican prosperidad, predican vanidad, predican otra cosa menos la cosa de Dios. Hoy en día los líderes cristianos, los líderes que conocen un poco de la palabra de Dios, les dicen vas bien y les dicen ven hermano porque vas mejor que yo. Pero la palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios. ¿Quién perdona pecados? Cristo. ¿Quién es el que salva? Cristo. ¿Quién es el que trae lluvia? Cristo. ¿Quién es el que te da vida? Cristo. Lo que pasa es que nosotros somos malagradecidos. Somos malagradecidos porque ¿cuántos años tiene usted? Yo tan solo, por ejemplo, tengo 25 años. Ayúdame. En mi vida pasada, cuando le daba gracias a Dios un día más. Me acordaba de Dios cuando estaba en el hospital, cuando estaba agonizando en la cama, me acordaba cuando tenía una enfermedad. Ahí sí me acordaba de Dios, ¿verdad? Pero cuando tenía unos 200 pesitos ahí, vivía bien con mi familia, me iba bien en los estudios, ¿quién se iba a acordar de Dios? A la palabra del Señor dice: alégrate, hija de Sión, porque sobre ti resplandecerá la luz de Dios. A su nombre sea la gloria. La salvación, querido amigo, del hombre viene de la palabra de Dios, viene de Jesucristo mismo. Lo amamos en gran manera. Por eso es que venimos y predicamos, porque si yo también lo odiara a usted, ¿para qué vengo? Porque si yo viera a los pecadores y les diría: bueno, pecador, no te has arrepentido, pecador, vete de mí, pecador, estaría aquí. Mas en cambio, nos acercamos a los pecadores y les decimos: necesitas que oremos por ti, necesitas escuchar la palabra de Dios, quieres que te apoyemos, estamos aquí a tu servicio. Te predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Hoy en día todos los líderes cristianos, hoy en día todos los líderes que conocen las escrituras huyen de los pecadores, de los que no es porque si dijera la palabra de Dios, ahí sí nos amarían. Le dicen te amo, pero por atrás te apuñalan. La palabra de Dios manda a predicar la verdad, no la mentira. Por eso prefiero irme con la verdad a matarte con la mentira. Porque escrito está que todos los que aman y hacen mentira estarán afuera del reino de Dios. Pero todos aquellos que aman la verdad, que predican la verdad, que viven la verdad, que entienden la verdad,
al reino de Dios. ¿A dónde se va? Bendito sea Dios, que nos ha permitido venir a predicar cada 8 días en esta misma plaza a las 2 de la tarde. Pero si nosotros no viniéramos, pero si nosotros nos morimos, ¿quién te seguirá predicando? De todos los que te aman, ¿quién vendrá a predicarte? De todos los que dicen que te quieren, ¿quién vendrá a predicarte la palabra de Dios? Dios no quiera, pero si hoy en día me muero, mi fe está puesta en Cristo Jesús, me voy para el cielo. A su nombre sea la gloria. Pero si Dios no quiera, usted se muere, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? Dicen algunos, yo no creo. Bueno, ¿de quién es el problema? ¿Tuyo o mío? Yo ya creí, dice la palabra del Señor, que todo aquel que cree no será condenado, mas a los que no crean ya han sido condenados. Estos ya no tendrán que procesarse su juicio, ya han sido condenados. Los que no creen, los que se burlan. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Oh, por eso, como está escrito en la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. A Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dijo el Señor, no son vuestros pensamientos. Sus caminos, así como el cielo es más grande que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos del hombre son vanidad, son mentiras, son humo. ¿No sabéis que su vida es solo humo? Es como la hierba que en la mañana está floreciente, que en la mañana está verdecita. Es como la hierba que en la mañana tiene vida, pero llega el sol en la tarde y se muere. Así es la vida del hombre. Así es la vida del hombre, todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Es como la hierba, pero también está escrito en la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre permanece tu palabra, oh Jehová, dijo el salmista. Cristo vive. Mateo capítulo 24 y versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, esas no pasarán, esas se cumplen. Y como está escrito en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad en las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Porque también está escrito en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, porque este libro no se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella y pondrás por obra todo lo que se te mande para que te vaya bien en la tierra. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Gloria al nombre del Señor. Con amor, con el propósito de demostrarle amor, es que venimos predicándole a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Así como está escrito en la palabra de Dios, que en otro tiempo nosotros que éramos advenedizos, gloria a su nombre, nosotros que éramos lejanos de las cosas de
de Dios, mas ahora por la sangre de Cristo somos cercanos a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. La salvación del hombre, el perdón de los pecados, el arrepentimiento, la fe en Jesucristo. Todas esas cosas provienen de una sola fuente y es Cristo Jesús. Todas ellas dan efecto y solamente es una cosa, la salvación de tu alma. La salvación de tu alma, querido amigo, no se logra yendo a la iglesia cada domingo a persignarse nada más unos 3 segunditos y seguir viviendo como un puerco. La salvación del alma no corresponde a un hombre que solamente puede decir, gracias a Dios tengo vida. Y después sigue haciendo de su vida algo ahí como lodo de puro pecado. A su nombre sea la gloria. La salvación no le corresponde a un hombre que dice, yo conozco el libro de Génesis, yo conozco el libro de Apocalipsis, yo conozco el libro de Mateo y con eso me salvo. La salvación le corresponde a todos aquellos hombres que se han arrepentido de sus pecados. La salvación del hombre le corresponde a aquellos que se han entregado a Cristo Jesús, que en la muerte y crucifixión de Cristo Jesús somos partícipes, pero también en la resurrección de los muertos. A su nombre sea la gloria. Sí es, Cristo vive. Porque está escrito en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hablando de Cristo Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por Él todas las cosas subsisten y sin Él nada de lo que hubiese sido hecho hubiera existido. A su nombre sea la gloria. Sí es, Cristo La palabra vive. del Señor dice que el Señor Jesucristo, en su misericordia y en su verdad, en su soberanía, hace mucho tiempo atrás, yo no sé hace qué tiempo, pero dice que puso los cordeles, puso los cimientos sobre esta tierra. Es creador de todo lo que vemos y también de lo que no vemos es Dios. El Señor Jesucristo, en su poder infinito, fundó los cielos y estableció la tierra. Todo lo que se mueve es de Él. Todo lo que se mueve es de Él. A su nombre sea la gloria. Tanto que usted y yo le pertenecemos a Cristo, dice la palabra del Señor, que nosotros somos polvo delante de Él. O sea que Cristo es todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Todo lo sabe, todo lo puede, en todo está. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios son algo, mi querido amigo, que no se puede llegar a entender con nuestro pensamiento, ni se puede expresar con estas palabras del hombre. Pero la palabra del Señor testifica que Él es el que sustenta todas las cosas, que Él es el que manda viento y también deja que los mares crezcan, se desvanezcan, la flor se marchite, los árboles crezcan. Todo es para la gloria de Él.